Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Seguimos en el programa La Noche, estamos conversando en nuestros estudios de NTN 24 con el profesor titular de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado de Colombia, Jairo Libreros. Profesor Libreros, ¿qué va a pasar en un escenario de posconflicto si se constituye esta policía rural y si efectivamente desmovilizados de las FARC la conforman con el Ejército de Colombia? Yo creo que si uno mira las experiencias internacionales hay que tener algo muy claro. Los ejércitos que más se oponen a este tipo de negociaciones generalmente resultan ser los más afectados. Un ejemplo claro es el de El Salvador. Más del 50% de la cúpula que tomaba las decisiones en El Salvador desde el punto de vista militar inmediatamente fueron retirados del servicio. Pero lo que pasó en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en el Cono Sur con el regreso a la democracia después de las dictaduras, la gran mayoría de militares en una porción no inferior al 30% tienen que dar un paso al costado. En el caso colombiano yo creo que puede ocurrir algo similar. Hay sectores en las fuerzas militares que desconfían de manera profunda, no solamente en el proceso de negociación, sino en las formas de conducción de Juan Manuel Santos en La Habana. Y en esa medida yo creo que para un mandatario es muy difícil mantener una estructura que estuvo en contra de él después de un proceso de paz dentro del poder. Yo creo que en el caso colombiano, independientemente de la gendarmería, sí va a salir por lo menos el 15 al 20% de los integrantes de la cúpula de las fuerzas militares. Y también habría que preguntarle a los militares que fueron secuestrados por las FARC y a los militares activos si les gustaría contemplar una idea de tener en la policía a desmovilizados de una organización terrorista. Señor Laforí, ¿usted está plenamente convencido de que van a poner a desmovilizados de las FARC en la policía rural? Hombre, yo aspiraría que no. Yo aspiraría que esa que es una mala idea en el camino la desestima el gobierno. Desafortunadamente, tal y como va el proceso, aquellas cosas que finalmente o que inicialmente se niegan terminan por tener un espacio en lo que son las decisiones que finalmente terminan por acogerse en la mesa. Y algo decía el senador en la que tiene razón, es decir, ver al general Mora y el general Naranjo, dos oficiales con una trayectoria impecable, sentados en la mesa de negociación, debería de darle tranquilidad a la fuerza pública. No obstante, los desarrollos, lo que ha venido pasando, incluso, fíjese usted, yo no quisiera profundizar mucho sobre ese tema, pero en el caso mismo de Andrómeda, es evidente que el gobierno no tuvo muy claro si eso que era una fachada formal, es decir, que la fuerza pública había establecido para tal fin, estaba cumpliendo las labores que habían sido encomendadas de manera oficial o por el contrario, venían de alguna manera recabando información sobre lo que pasaba en el tema de La Habana. Ahí eso nunca le quedó claro al país. Creo que incluso la Fiscalía tiene un pendiente, porque es evidente que ahí falta mucho más información, porque después de esos hechos claramente se nota, Jason, que hay una terrible desconfianza, que es lo que dice el profesor Librero, con respecto a esos diálogos a propósito de una parte muy importante de la fuerza pública. Señor Laforí, quiero preguntarle algo. Si esta policía rural es una buena idea, en este caso, el integrar desmovilizados no es aceptado por un gran sector del país, incluso cuando la denuncia del partido opositor en las pasadas elecciones fue que justamente las FARC estaban en el campo incitando a electores a votar por un candidato. En este caso, ¿usted cree que, hilando más agudo, se pueden estar creando milicias para defender el proceso de paz en el campo? No, es más todavía, cuando usted mira el tema de las zonas especiales electorales, cuando usted revisa un poco la pretensión de las zonas de reservas campesinas, cuando usted mira un poco hacia dónde ha querido conducir el proceso la FARC, es evidente que la FARC tiene unos intereses territoriales, rurales, muy claros, y ellos saben que la única forma como pueden pasar de una actividad criminal y por supuesto
clandestina a ser un actor político con pleno derecho, es conservando esos enclaves territoriales donde ellos creen que pueden mantener a través de cualquiera de estos mecanismos, incluso la fuerza de las armas, la adhesión desde el punto de vista político, para que quienes vivan en esos entornos eventualmente mantengan la adhesión a estos grupos armados. Senador Velasco, ¿está o no está hecha la idea de la policía rural a la medida de las FARC? No, hombre. Y comienzo a dar elementos que pueden señalar que no es cierto. A ver, por ejemplo, el doctor Laforí presenta una observación interesante. Las reservas campesinas, dice el doctor Laforí, eso está hecho a medida de las FARC. Las reservas campesinas existen antes que se iniciase este proceso de paz, existen antes del gobierno de Juan Manuel Santos. Eso no se hizo para las FARC, eso se hizo como una reivindicación campesina que tiene que regularse bien para ver cómo todos los actores de la vida nacional tienen posibilidades productivas en nuestro país. Segundo, creer que nosotros podemos comparar lo que dice el doctor Libreros, lo que ocurrió en Nicaragua y en El Salvador con Colombia. Perdóneme, en Nicaragua los que eran guerrilleros ganaron la guerra. Es que ellos no la perdieron, ellos ganaron la guerra. Y el Frente de Liberación, no solo los sandinistas, sino el Farabundo Martí, llegó a tener presencia en San Salvador 3 meses, recuerden. Y a pesar de todos los helicópteros que sirvieron de apoyo para ese ejército que llegó a ser uno de los más poderosos de América Latina, el de El Salvador, un país chiquitico, no pudieron controlar, y evidentemente la negociación fue con una correlación de fuerzas distintísimas. Hoy las FARC, gracias a una política pública de enfrentarlas del pasado gobierno, incluso de armar bien el ejército que arrancó en el gobierno del presidente Pastrana, está negociando bajo otras condiciones, no son las mismas condiciones. Y por ello, a mí me parece que en esa negociación pueden abrirse estos espacios. Y ya recuerden algo, lo que se hace en un proceso de negociación es precisamente dar la posibilidad de que quienes tenían las armas de manera irregular y que trataban con las armas y con la violencia de jugar en la política, de obtener poder, puedan obtenerla por los caminos democráticos. A mí no me preocupa que las FARC busquen poder, a mí me preocupa es que las FARC busquen poder como lo están buscando hoy, con violencia, con guerra, con muertos, con ataques. Yo preferiría que ellos utilizaran la fuerza de la palabra, que es la fuerza de la democracia, la fuerza de sus ideas para buscar ese poder y que dejaran las armas a un lado. Rápidamente, señor Laforí. No, hay un punto que quería también precisarle al senador. No, claro, por supuesto, una cosa es la ley 170 del 94, que creó la zona de reservas campesinas, lo que dice la ley, y otra cosa bien diferente, lo que está sucediendo hoy en esas zonas de control territorial por parte de la FARC. Y es evidente los hechos que ahí se dan. Pero además, las pretensiones, que son salvedades pendientes, que están en la mesa en La Habana, a propósito de la zona de reserva campesina, claramente muestran el interés de la FARC de convertirlas, como lo dijo en su momento un exministro con el que tuve tanta diferencia como Juan Camilo Restrepo Salazar, impulsor del proceso de paz, que eso no se podían convertir en republiquetas independientes al estilo de Marquetalia. Por consiguiente, es evidente que detrás de esto hay un interés estratégico de la FARC. Pues el debate sigue abierto y ustedes, los televidentes, pueden seguir opinando en redes sociales. Quiero agradecerle mucho en los estudios de NTN 24 al presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia, el señor José Félix Laforí, muy amable por estar con nosotros. También al senador Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal, por habernos acompañado desde Medellín. Muchísimas gracias. Y en nuestros estudios, gracias a mis contertulios. También al profesor Jairo Libreros. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando comentarios. Nuestra dirección web www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter a @ntn24, @segurizati ntn24, @Jason Calderón y @La Noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen muy buena noche.